¿Alguna vez te han juzgado por tu apariencia y te han hecho sentir que no mereces estar en un lugar? Imagina entrar a una cafetería solo buscando un momento de paz después de un día agotador y que te digan frente a todos que no eres bienvenida, que no eres cliente de verdad. Eso fue exactamente lo que le pasó a Sofía aquella noche en la Ciudad de México, cuando dos empleados decidieron humillarla públicamente sin saber que un hombre observaba cada segundo de esa injusticia. Lo que sucedió después cambió su vida para siempre. Quédate hasta el final, porque esta historia te mostrará que el respeto no se compra con dinero, sino que se gana con dignidad. Eran casi las 11 de la noche cuando Sofía Ramírez empujó la puerta de cristal de aquella cafetería en la zona rosa. Sus 29 años parecían 40 después de 12 horas atendiendo clientes en el supermercado, cargando cajas, limpiando pasillos y soportando quejas con una sonrisa que ya no le nacía del alma. Llevaba su uniforme verde olivo arrugado, el cabello castaño recogido en una cola desordenada, y sus ojos cafés mostraban el cansancio de quien trabaja el doble para ganar la mitad. Solo quería un chocolate caliente antes de tomar los 2 camiones que la llevarían a casa en la colonia Doctores, donde su hermano de 12 años la esperaba con la tarea sin terminar y la cena fría. Esa cafetería era la única que encontró abierta a esa hora, un oasis de luz dorada en medio de calles oscuras. El aroma a café recién molido la envolvió cuando entró, y por un momento cerró los ojos aspirando ese pequeño lujo que pocas veces se permitía. Las mesas estaban ocupadas por ejecutivos en trajes impecables, parejas elegantes y grupos de jóvenes con relojes que costaban más que 6 meses de su salario. Sofía caminó hacia el mostrador sintiendo cómo su ropa humilde contrastaba con el brillo del lugar, pero el frío de la noche y el agotamiento pesaban más que su vergüenza. Se acercó con pasos cansados, aferrándose a su bolsa de tela gastada. Apenas había dado 3 pasos cuando notó las miradas. No eran miradas curiosas ni amables, eran esas que juzgan, que clasifican, que deciden tu valor en segundos. Detrás del mostrador, 2 empleados intercambiaron una mirada cómplice que Sofía captó de inmediato. Uno de ellos, un joven de no más de 25 años con el cabello engomado hacia atrás, le susurró algo a su compañera, una mujer de 30 y tantos con labios pintados de rojo intenso y cejas perfectamente delineadas. Ambos la observaron de arriba a abajo, como si estuvieran evaluando mercancía defectuosa en un tianguis. Sofía sintió cómo el calor le subía al rostro, pero apretó los labios y siguió adelante, negándose a darse la vuelta. Había trabajado demasiado ese día, como para dejarse intimidar por un par de miradas despectivas. Cuando llegó frente al mostrador, intentó sonreír con la misma cortesía profesional que usaba en su trabajo, aunque por dentro las alarmas ya resonaban. La mujer de labios rojos ni siquiera la saludó, simplemente cruzó los brazos sobre el delantal negro bordado con el logo dorado de la cafetería. El joven del cabello engomado se acercó con una sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos grises y fríos. Antes de que Sofía pudiera abrir la boca para pedir su chocolate caliente, él habló en un tono lo suficientemente alto como para que las mesas cercanas escucharan. Su voz tenía ese dejo de superioridad que hace que las palabras duelan más que un golpe físico. «Disculpe, señorita», dijo el empleado con una sonrisa torcida que mostraba sus dientes blancos perfectos. «Esta cafetería es para clientes de verdad. No es un refugio para cualquiera que entre de la calle. Tal vez se equivocó de lugar. Hay una fondita a 3 cuadras que seguro se ajusta más a su presupuesto». Las palabras cayeron sobre Sofía como agua helada en pleno invierno. Sintió que el suelo se movía bajo sus pies cansados, que el aire se volvía más pesado, más espeso, imposible de respirar. Alrededor las conversaciones se detuvieron en seco. Algunas personas voltearon con curiosidad morbosa, otras fingieron no escuchar mientras observaban de reojo. La mujer de labios rojos soltó una risita ahogada detrás de su mano, disfrutando del espectáculo como si estuviera viendo una telenovela en vivo. Sofía abrió la boca, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Quiso defenderse, decir que tenía derecho a estar ahí,
que su dinero valía igual que el de cualquier otro cliente, que debajo de ese uniforme arrugado había una mujer digna que trabajaba más duro que muchos de los que estaban sentados en esas mesas elegantes. Pero la vergüenza le apretaba el pecho con tanta fuerza que apenas podía respirar. Sus ojos cafés se llenaron de lágrimas que se negó a derramar, porque no les daría el gusto de verla llorar. Bajó la mirada hacia sus zapatos viejos, esos que había remendado 3 veces porque no podía comprar unos nuevos. La humillación le quemaba la piel como ácido. Yo solo quería un chocolate caliente, murmuró Sofía con voz temblorosa, odiándose a sí misma por sonar tan frágil. Tengo dinero para pagar. Trabajo honradamente y... Mire, interrumpió la mujer de labios rojos con tono aburrido, como si estuviera explicándole algo obvio a una niña. Este establecimiento tiene ciertos estándares. No podemos tener a cualquier persona entrando aquí. Afecta la imagen del lugar. Nuestros clientes esperan un ambiente exclusivo, ¿entiende? No es nada personal, pero necesitamos que se retire. Ahora, Sofía sintió cómo algo se rompía dentro de su pecho. No era la primera vez que la trataban mal por su apariencia, pero nunca había sido tan público, tan cruel, tan calculado. Durante años había soportado miradas de lástima, comentarios despectivos murmurados a sus espaldas, puertas que se cerraban en su cara sin explicación. Pero esto era diferente. Esto era una declaración pública de que no era lo suficientemente buena, de que su esfuerzo no importaba, de que su dignidad podía pisotearse frente a desconocidos sin consecuencias. Apretó su bolsa de tela contra su pecho como si fuera un escudo, sintiendo cómo las lágrimas finalmente amenazaban con escapar. Se preparó para dar media vuelta y salir corriendo de ese lugar, para esconder su rostro ardiendo de vergüenza y tragarse el llanto hasta llegar a casa. Pero justo cuando estaba a punto de moverse, una voz profunda y firme cortó el silencio tenso como un cuchillo atravesando mantequilla. Una voz que venía de una de las mesas del fondo, donde un hombre se ponía de pie lentamente, con movimientos controlados que delataban una rabia contenida. Esa voz cambiaría todo lo que Sofía creía saber sobre la bondad de los extraños. Mateo Delgado había estado sentado en su mesa de siempre, la del rincón junto a la ventana que daba a la avenida Insurgentes, observando la escena con una mezcla de incredulidad y furia creciente. Tenía 38 años y había visto muchas cosas en su vida como empresario, como heredero de una fortuna que no había pedido, pero que había aprendido a manejar con responsabilidad. Vestía un suéter de cachemira color gris oscuro sobre una camisa blanca impecable, pantalones de vestir negros y zapatos italianos que costaban más que el salario mensual de la mayoría de las personas en esa cafetería. Su cabello negro estaba peinado hacia atrás con ese descuido calculado que solo el dinero puede comprar, y sus ojos verdes oscuros observaban el mundo con una mezcla de inteligencia aguda y algo que pocas personas notaban, una tristeza profunda que ningún lujo podía borrar. Había entrado ahí buscando lo mismo que todas las noches desde hacía 3 años. El chocolate caliente que su madre preparaba cuando estaba viva. Ese sabor que esta cafetería de su propia cadena empresarial recreaba casi a la perfección. Pero lo que estaba presenciando le revolvía el estómago más que cualquier recuerdo amargo. Observó cada segundo de la humillación de esa mujer. Vio cómo sus hombros se encogían bajo el peso de la vergüenza, cómo sus manos temblaban aferrándose a esa bolsa de tela como si fuera lo único que la mantenía de pie. La silla de Mateo raspó contra el piso de mármol cuando se levantó, y ese sonido atrajo todas las miradas hacia él. Caminó con pasos firmes y decididos hacia el mostrador, su presencia llenando el espacio como una tormenta que se aproxima. Los empleados lo reconocieron de inmediato. Sus rostros pasaron del orgullo despectivo al terror puro en cuestión de segundos. El joven del cabello engomado palideció tanto que parecía que iba a desmayarse, mientras que la mujer de labios rojos abrió la boca sin poder articular palabra. Mateo no les prestó atención. Toda su concentración estaba en la mujer de uniforme verde que intentaba desaparecer frente a sus ojos. Se detuvo a medio metro de Sofía, lo suficientemente cerca
como para que ella sintiera el aroma de su loción cara, pero no tanto como para invadirla. Cuando habló, su voz resonó clara y fuerte en el silencio absoluto que se había apoderado de la cafetería. No gritó, no tuvo que hacerlo. El poder en su tono venía de la certeza absoluta de que sus palabras se convertirían en realidad, porque así funcionaba su mundo. Sofía levantó la mirada sorprendida, encontrándose con esos ojos verdes que la observaban con una intensidad que la hizo temblar por razones completamente diferentes a la vergüenza que sentía segundos antes. Había algo en esa mirada que reconocía su dolor, que lo validaba, que prometía justicia sin pedirle nada a cambio. «Ella es más cliente que cualquier persona en este lugar», declaró Mateo con voz firme, cada palabra cargada de autoridad incuestionable. «Y hoy, ella se sienta conmigo. Preparen 2 chocolates calientes, los mejores que tengan, y háganlo ahora». El silencio que siguió era tan denso que se podía cortar con tijeras. Sofía parpadeó confundida, sin entender qué estaba pasando. ¿Quién era ese hombre que la defendía como si la conociera de toda la vida? Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos, un tambor errático que amenazaba con salirse de su pecho. Mateo extendió su mano hacia ella con un gesto suave, invitándola sin presionarla, ofreciéndole una salida digna de esa pesadilla. Los empleados se quedaron paralizados como estatuas de sal, sus bocas abiertas en expresiones de shock absoluto. El joven del cabello engomado tartamudeó algo incomprensible mientras la mujer de labios rojos se había puesto completamente blanca, toda su arrogancia anterior evaporándose como agua en el desierto. Sofía miró la mano extendida de Mateo, fuerte y firme, con dedos largos y elegantes que contrastaban brutalmente con sus propias manos agrietadas por el trabajo. Dudó por un segundo, que se sintió eterno, debatiéndose entre salir corriendo y aceptar ese acto de bondad incomprensible. Pero había algo en los ojos de ese desconocido, algo genuino que atravesaba las barreras de clase y dinero, algo que le decía que no era lástima lo que lo movía, sino justicia. Temblando como una hoja en pleno otoño, Sofía colocó su mano sobre la de Mateo. La calidez de ese contacto la atravesó como corriente eléctrica, tan diferente al frío rechazo que había sentido segundos antes. Él cerró sus dedos alrededor de los suyos con una firmeza reconfortante, como si estuviera anclándola a la realidad, devolviéndole la dignidad que esos empleados habían intentado arrebatarle. La guió hacia su mesa del rincón con movimientos suaves pero decididos, apartándole la silla con un gesto caballeroso que a Sofía le pareció sacado de una película que nunca creyó protagonizar. Se sentó con torpeza, completamente fuera de lugar en ese espacio elegante, consciente de cada mirada curiosa que pesaba sobre sus hombros. Mateo tomó asiento frente a ella con la naturalidad de quien ha cenado en los mejores restaurantes del mundo, pero en su rostro no había ni rastro de superioridad. Solo una calidez genuina que hacía que Sofía se preguntara si estaba soñando. Los murmullos comenzaron a llenar la cafetería nuevamente, conversaciones susurradas sobre lo que acababa de pasar, especulaciones sobre quién era esa mujer y por qué ese hombre, tan obviamente adinerado, la había defendido. Sofía quería que la tierra se la tragara, pero la mano de Mateo todavía sostenía la suya sobre la mesa, un recordatorio constante de que no estaba sola en esto. «Respira», le dijo Mateo con voz suave, apenas un murmullo que solo ella podía escuchar. «No tienes que sentir vergüenza. La vergüenza es de ellos, no tuya. Tú no hiciste nada malo. Solo querías un chocolate caliente, ¿verdad?» Sofía asintió sin poder hablar, su garganta cerrada por la emoción que amenazaba con desbordarse en llanto. Nunca en su vida un desconocido la había tratado con tanta dignidad, con tanta humanidad básica que parecía escasear cada vez más en el mundo. Mateo le sonrió con una tristeza en los ojos que ella no supo interpretar, como si entendiera su dolor de una manera que iba más allá de lo superficial. Los empleados llegaron a la mesa con las tazas humeantes, sus manos temblando tanto que el líquido marrón oscuro amenazaba con derramarse.
Los colocaron frente a ellos con movimientos torpes, sin atreverse a levantar la mirada del suelo. El joven del cabello engomado murmuró una disculpa casi inaudible que Mateo ignoró completamente, enfocando toda su atención en la mujer frente a él. Cuando los empleados se alejaron prácticamente corriendo, Mateo tomó su taza y la levantó ligeramente en un brindis silencioso. Sofía imitó el gesto con manos temblorosas, y cuando el primer sorbo del chocolate dulce y espeso tocó sus labios, las lágrimas finalmente escaparon. No eran lágrimas de humillación, sino de algo mucho más profundo y complejo. Era la primera vez en años que alguien la hacía sentir que su existencia importaba, que merecía respeto sin tener que ganárselo con sumisión. «Mi madre hacía el mejor chocolate caliente del mundo», dijo Mateo con voz suave, mirando su taza con nostalgia. «Murió hace 3 años y desde entonces vengo aquí buscando ese sabor. Nunca es exactamente igual, pero me acerca a ella». Suena tonto, ¿verdad? Sofía negó con la cabeza, limpiándose las lágrimas con el dorso de su mano áspera. Había algo profundamente conmovedor en ese hombre poderoso, admitiendo una vulnerabilidad tan humana. De repente, las barreras entre ellos parecieron menos infranqueables. No eran solo un rico y una pobre sentados en una mesa, eran 2 personas que entendían la pérdida, el cansancio, la búsqueda de pequeños momentos de consuelo en un mundo duro. Sofía tomó aire y encontró su voz, ronca pero firme. Le contó sobre su hermano de 12 años esperándola en casa, sobre cómo sus padres habían muerto en un accidente 5 años atrás, dejándola como única responsable de ese niño. Le habló de sus turnos dobles en el supermercado, de cómo estudiaba por las mañanas en la universidad abierta, porque no podía permitirse dejar pasar la oportunidad de tener un título aunque tardara el doble de tiempo. Las palabras fluían de sus labios con una facilidad sorprendente, como si ese extraño fuera un confesionario seguro donde finalmente podía depositar el peso que cargaba sola. Mateo escuchaba con atención absoluta, sin interrumpir, sin juzgar, sus ojos verdes fijos en ella con una intensidad que la hacía sentir vista de verdad. Y en ese momento, mientras 2 chocolates calientes se enfriaban lentamente sobre la mesa, comenzó a tejerse un hilo invisible que ninguno de los 2 entendía todavía, pero que cambiaría sus vidas para siempre. Durante la siguiente hora, esa mesa del rincón se convirtió en un universo aparte del resto de la cafetería. Sofía ya no sentía las miradas curiosas de los demás clientes, ni el peso de su uniforme arrugado, ni siquiera el cansancio que hacía 1 hora amenazaba con derribarla. Mateo tenía esa habilidad extraña de hacer que el mundo exterior desapareciera cuando te prestaba atención, como si en ese momento tú fueras la única persona que importaba en todo el planeta. Le hizo preguntas que nadie le había hecho nunca, no sobre su trabajo o sus problemas, sino sobre sus sueños, sobre qué estudiaba en la universidad, sobre qué le gustaba hacer cuando encontraba un momento libre entre el trabajo y las responsabilidades. Sofía descubrió que estudiaba administración de empresas, que soñaba con algún día abrir su propio negocio para darle una vida mejor a su hermano Diego. Le contó sobre las mañanas en las que estudiaba de 5 a 7 antes de que Diego despertara, cómo memorizaba conceptos mientras fregaba pisos en el supermercado, cómo sus profesores le habían dicho que tenía talento natural para los números y la organización. Mateo escuchaba fascinado, descubriendo en esa mujer una fortaleza que muchos empresarios con títulos prestigiosos nunca habían tenido. Ella no solo sobrevivía, prosperaba contra todas las probabilidades, crecía en un terreno donde otros ya se habrían rendido hace tiempo. «Diego quiere ser arquitecto», dijo Sofía con una sonrisa suave que iluminó todo su rostro cansado. «Pasa horas dibujando edificios en sus cuadernos. A veces me enseña sus diseños y yo no entiendo nada, pero veo sus ojos brillar y sé que tiene un don. Por eso trabajo tanto, para que él no tenga que elegir entre sus sueños y la comida en la mesa, como tuve que hacer yo». Mateo sintió algo moverse en su pecho, una emoción que no había experimentado en años, admiración pura y genuina por un ser humano que daba todo sin esperar nada a cambio. Él había conocido cientos de personas en su vida,
ejecutivos brillantes, empresarios exitosos, herederos de fortunas milenarias, pero ninguno tenía la 10ª parte de la riqueza real que tenía esta mujer sentada frente a él, con su uniforme manchado y sus manos agrietadas. Le habló sobre cómo hacía rendir cada peso, cómo cocinaba comidas nutritivas con presupuestos ridículamente pequeños, cómo había aprendido a cortar el cabello de Diego viendo videos en internet para ahorrar las idas a la peluquería. Cada detalle revelaba una inteligencia práctica, una creatividad nacida de la necesidad, una capacidad de resolver problemas que ninguna escuela de negocios podría enseñar. Mateo se descubrió pensando que esta mujer podría dirigir una empresa mejor que la mitad de los gerentes que tenía en su corporativo, no porque tuviera credenciales impresionantes o conexiones poderosas, sino porque entendía el valor real de las cosas, porque sabía convertir lo poco en mucho, porque tenía esa hambre de superación que el dinero heredado nunca podía comprar. ¿Y tú?, preguntó Sofía de repente, sorprendiéndose de su propia valentía. ¿A qué te dedicas? Digo, aparte de rescatar mujeres humilladas en cafeterías elegantes. Mateo soltó una carcajada genuina que resonó cálida en el espacio entre ellos. Era la primera vez en semanas que reía de verdad, no esas risas falsas de reuniones de negocios o cenas protocolarias. Le contó que trabajaba en el sector empresarial, que manejaba varios negocios heredados de su familia, pero fue deliberadamente vago sobre los detalles. No mencionó que esa cafetería donde estaban sentados era parte de una cadena que él supervisaba, que el edificio probablemente le pertenecía, que su apellido Delgado estaba asociado con imperios comerciales que abarcaban todo el país. No quería que ella lo viera diferente. No quería que ese momento de conexión genuina se contaminara con la dinámica de poder que el dinero siempre traía consigo. Por primera vez en su vida adulta, Mateo solo quería ser un hombre conversando con una mujer extraordinaria, sin títulos, sin fortunas, sin las máscaras que normalmente usaba en su mundo. Le habló sobre la pérdida de su madre, sobre cómo ese vacío lo había convertido en alguien más distante, más enfocado en el trabajo y menos en las conexiones humanas reales. Sofía escuchaba con esa empatía natural que no se puede fingir, asintiendo en los momentos correctos, sus ojos cafés reflejando comprensión sin lástima. Mi mamá solía decir que Dios nunca nos da más de lo que podemos cargar, murmuró Sofía, sus dedos trazando círculos distraídos en el borde de su taza vacía. Algunos días no le creo, algunos días siento que voy a romperme en 1000 pedazos. Pero entonces veo a Diego sonreír cuando le ayudo con su tarea, o cuando logro comprarle esos lápices de colores que tanto quería, y entiendo que ella tenía razón. Somos más fuertes de lo que creemos. Las palabras golpearon a Mateo con una fuerza inesperada. Aquí estaba él, un hombre con recursos ilimitados, con acceso a los mejores terapeutas y consejeros del mundo, y había pasado 3 años sin encontrar consuelo real para su dolor. Mientras tanto, esta mujer que luchaba por sobrevivir cada día, encontraba significado y propósito en las cosas más simples. Le hacía cuestionarse todo lo que había construido, todas las paredes que había levantado alrededor de su corazón para protegerse del dolor. Sofía tenía todas las razones del mundo para ser amarga, para culpar a la vida de su mala suerte, para rendirse ante el peso de sus responsabilidades. Pero en cambio, brillaba con una luz interior que ninguna cantidad de dinero podía comprar. Mateo se dio cuenta de algo profundo en ese instante. Había pasado años buscando propósito en expansiones empresariales y números en balances financieros, cuando el verdadero significado estaba en momentos como este, en conexiones humanas auténticas, en ver el mundo a través de los ojos de alguien que apreciaba cada bendición pequeña. Esa mujer no solo había entrado a una cafetería buscando chocolate caliente, había entrado en su vida como un terremoto silencioso que estaba moviendo los cimientos de todo lo que él creía saber sobre lo que realmente importaba. Cuando finalmente miraron el reloj, eran casi las 12:30 de la madrugada. Sofía dio un brinco en su silla, sus ojos agrandándose con pánico al darse cuenta de la hora. Diego estaría preocupado.
Los camiones ya no corrían a esa hora. Tendría que tomar un taxi que no podía pagar o caminar parte del trayecto por calles que no eran seguras de noche. Mateo notó su angustia inmediatamente y antes de que pudiera protestar, ya estaba sacando su teléfono para llamar a su chofer. Sofía intentó rechazarlo, su orgullo luchando contra la necesidad práctica, pero Mateo fue firme sin ser condescendiente. No era caridad, le explicó, era simple cortesía después de haberla entretenido tanto tiempo con su conversación. Ella finalmente aceptó con las mejillas ardiendo, agradecida pero incómoda con la generosidad que no sabía cómo devolver. Mateo la acompañó hasta la puerta donde un auto negro elegante ya esperaba, y cuando ella se volvió para despedirse, sus ojos se encontraron en un momento cargado de significados que ninguno de los dos sabía cómo nombrar. Él tomó su mano nuevamente, esa mano trabajadora y honesta que valía más que todas las joyas del mundo, y la apretó suavemente. Le pidió su número de teléfono con una voz que traicionaba un nerviosismo que pocas personas habían visto en el poderoso Mateo Delgado. Sofía se lo dio con dedos temblorosos, preguntándose si esto era real o si despertaría en su cama descubriendo que todo había sido un sueño hermoso y cruel. 3 días habían pasado desde aquella noche mágica en la cafetería, y Sofía había revivido cada segundo en su mente al menos 100 veces. Mateo le había enviado mensajes cada mañana, nada invasivo ni excesivo, solo buenos días acompañados de frases que la hacían sonreír mientras organizaba productos en los estantes del supermercado. Le preguntaba sobre Diego, sobre sus clases, sobre si había probado la receta de enchiladas que él le había recomendado. Conversaciones simples que construían algo más grande con cada intercambio. Habían quedado de verse nuevamente el fin de semana, y Sofía no podía negar la emoción que burbujeaba en su pecho cada vez que pensaba en ello. Diego la había notado más feliz, más ligera a pesar del cansancio, y aunque ella no le había contado los detalles, su hermano menor la observaba con esa sabiduría prematura que tienen los niños que crecen demasiado rápido. Era jueves por la tarde cuando Lupita, su compañera de trabajo en el supermercado, se acercó durante el descanso con su teléfono en la mano y una expresión extraña en el rostro. Lupita era una mujer de 50 años, con 3 hijos adultos y un don especial para los chismes del barrio. Conocía a media ciudad y siempre estaba al tanto de todo lo que pasaba. «Oye, Sophie», dijo Lupita con voz cautelosa, como si estuviera a punto de entregar noticias que no sabía cómo serían recibidas. «Ese hombre que te ha estado mensajeando, ¿cómo se apellida?» Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda sin saber por qué. Había algo en el tono de Lupita que presagiaba problemas. Le dijo el apellido, Delgado, y observó cómo los ojos de su compañera se agrandaban con reconocimiento. Lupita le mostró su teléfono donde brillaba un artículo de una revista empresarial. Ahí, en la pantalla iluminada, estaba Mateo en un traje impecable, posando frente a un edificio corporativo enorme. El titular hablaba sobre el heredero del Grupo Delgado, una de las corporaciones más poderosas de México, con negocios que iban desde bienes raíces hasta hostelería. Sofía leyó las palabras pero no las procesaba, su cerebro negándose a conectar al hombre cálido que le mandaba buenos días con el magnate empresarial de la fotografía. Siguió leyendo con el corazón, acelerándose peligrosamente. El artículo mencionaba las propiedades del grupo, centros comerciales, hoteles, restaurantes y una cadena de cafeterías de lujo distribuidas por todo el país. Cafeterías de lujo. Las palabras se clavaron en su pecho como puñales de hielo. Con manos temblorosas, Sofía amplió una foto en el artículo que mostraba el interior de una de esas cafeterías. Reconoció el mostrador de mármol, las lámparas doradas, las mesas elegantes. Era exactamente la misma cafetería donde había sido humillada, la misma donde Mateo la había defendido. El teléfono casi se le cae de las manos cuando la verdad la golpeó con la fuerza de un tren descarrilado. Mateo no era solo un cliente habitual de esa cafetería, era el dueño. Todo este tiempo, cada mensaje, cada sonrisa, cada palabra amable había sido un acto de caridad disfrazado. Él había presenciado su humillación en su propio establecimiento.
probablemente sintiéndose culpable por el comportamiento de sus empleados, y había decidido compensarla con atención y bondad. Nada de lo que habían compartido era real. Ella había sido un proyecto de caridad, una buena acción para limpiar su conciencia empresarial. La sala de descanso del supermercado comenzó a dar vueltas alrededor de Sofía, las paredes acercándose peligrosamente mientras su respiración se volvía errática. Lupita la tomó del brazo, preocupada, pero Sofía apenas la sentía. Todas esas conversaciones sobre sueños y esperanzas, todas esas confesiones sobre Diego y sus luchas, él las había escuchado sabiendo que podía resolver todos sus problemas con un cheque. La había dejado hablar sobre sus presupuestos ajustados, sobre cómo hacía rendir cada peso, mientras él probablemente gastaba más en una cena de lo que ella ganaba en un mes. La vergüenza que sintió esa noche en la cafetería no era nada comparada con la humillación que sentía ahora, porque esta vez no eran desconocidos crueles los que la lastimaban. Era alguien en quien había comenzado a confiar, alguien que había visto su vulnerabilidad más profunda y había decidido usarla para sentirse mejor consigo mismo. «Sophie, espera», intentó calmarla Lupita, pero Sofía ya estaba guardando sus cosas. «Tal vez no es lo que piensas. Tal vez él realmente... Él me mintió», cortó Sofía con voz rota, lágrimas ardientes rodando por sus mejillas. «Me dejó contarle mi vida, mis problemas, como si fuéramos iguales, como si él no pudiera resolver todo con un chasquido de dedos. Me hizo sentir especial cuando solo era su proyecto de caridad del mes. ¿Cómo pude ser tan tonta? ¿Cómo no lo vi venir?» Salió del supermercado antes de que terminara su turno, algo que nunca había hecho en 5 años de trabajo impecable. Necesitaba aire, necesitaba espacio, necesitaba procesar la traición que sentía clavada en el pecho como vidrios rotos. Caminó por las calles de la colonia sin rumbo fijo, su teléfono vibrando constantemente en su bolsillo con mensajes de Mateo que se negaba a leer. Cada vibración era un recordatorio de su propia estupidez, de cómo había creído que alguien como él podría estar genuinamente interesado en alguien como ella. Las diferencias de clase eran un abismo imposible de cruzar, eso siempre lo había sabido. Pero por un momento, por unos días brillantes y tontos, había permitido que la esperanza la cegara ante la realidad. Mateo Delgado vivía en un mundo de torres de cristal y cuentas bancarias con demasiados ceros, mientras ella vivía en un departamento de 2 cuartos donde las tuberías goteaban y las paredes tenían manchas de humedad. Él tomaba decisiones que afectaban a miles de empleados, mientras ella contaba monedas para el transporte. ¿Cómo había sido tan ingenua de pensar que ese encuentro era destino y no solo lástima disfrazada de cortesía? Cuando finalmente llegó a su departamento, Diego la esperaba con la tarea terminada y una sonrisa que se borró en cuanto vio el rostro de su hermana. El niño de 12 años corrió hacia ella con preocupación en sus ojos marrones, tan parecidos a los de su madre muerta. Sofía lo abrazó con fuerza, enterrando su rostro en el cabello negro y desordenado de su hermano, dejando que las lágrimas finalmente fluyeran sin control. Diego la abrazó de vuelta sin hacer preguntas, con esa intuición silenciosa que habían desarrollado durante 5 años de cuidarse mutuamente. No necesitaba saber los detalles para entender que alguien había lastimado a su hermana, la persona más fuerte que conocía, la que nunca lloraba, no importaba cuán duro fuera el día. Después de un rato, Sofía se separó, se limpió las lágrimas y fue a la cocina a preparar la cena como todas las noches. Necesitaba la normalidad de la rutina, el consuelo de acciones mecánicas que no requerían pensar ni sentir. Mientras picaba verduras con movimientos automáticos, su teléfono seguía vibrando sobre la mesa. Finalmente, con manos temblorosas, lo tomó y leyó los mensajes de Mateo. Eran preocupados, preguntando si estaba bien, si había pasado algo. La última decía que pasaría por el supermercado mañana para verla. Sofía sintió náuseas al leer esas palabras. No podía enfrentarlo, no podía mirarlo a los ojos, sabiendo que ella había sido transparente como el agua, mientras él guardaba secretos del tamaño de rascacielos.
Con dedos que apenas le respondían, escribió un mensaje corto y directo. Le pidió que no la buscara más, que había sido un error, que pertenecían a mundos demasiado diferentes. No mencionó que había descubierto su identidad. No le dio la satisfacción de saber que lo había investigado. Simplemente cortó el contacto con la misma rapidez con la que había florecido, arrancando de raíz algo que apenas había comenzado a crecer. Apretó enviar antes de que pudiera arrepentirse y luego apagó el teléfono completamente. Diego la observaba desde el marco de la puerta de la cocina con expresión seria, demasiado madura para sus 12 años. Se acercó y tomó la mano de su hermana entre las suyas pequeñas, pero sorprendentemente fuertes. No dijo nada, solo se quedó ahí, ofreciendo el único consuelo que podía dar. Sofía apretó esa mano como si fuera un salvavidas en medio de un océano tormentoso. Diego era su ancla, su razón para levantarse cada mañana, su recordatorio de que el amor real existía incluso cuando el romántico resultaba ser una ilusión cruel. Esa noche, mientras acostaba a su hermano y le daba el beso de buenas noches en la frente, Sofía se prometió a sí misma que nunca más permitiría que alguien la hiciera sentir menos de lo que era. Había sobrevivido a pérdidas mucho peores que esta, y sobreviviría también. Pero lo que no sabía era que en ese mismo momento, al otro lado de la ciudad, Mateo miraba su teléfono con el corazón destrozado, tratando de entender qué había salido tan terriblemente mal y cómo podría arreglarlo. Los siguientes días fueron un infierno silencioso para ambos. Sofía se sumergió en el trabajo con una intensidad que preocupaba a sus compañeros, tomando turnos extras, quedándose hasta tarde, haciendo cualquier cosa para mantener su mente ocupada. Cada vez que su teléfono sonaba, su corazón daba un vuelco esperando y temiendo que fuera Mateo, pero él había respetado su petición de no buscarla. Eso debería haberla aliviado, pero en cambio solo confirmaba lo que ella sospechaba. Para él había sido fácil dejarla ir porque nunca había sido realmente importante. Durante las noches, cuando Diego dormía y el silencio del departamento se volvía ensordecedor, Sofía se permitía recordar esa noche en la cafetería. Recordaba la calidez de su mano, la sinceridad en sus ojos verdes, las conversaciones que fluían naturalmente. Pero luego se recordaba a sí misma que todo había sido una actuación. Un hombre rico jugando a ser salvador por una noche para sentirse mejor consigo mismo. Mateo, por su parte, no entendía qué había pasado. Había releído el mensaje de Sofía 1000 veces, buscando pistas, tratando de descifrar qué había cambiado tan drásticamente. Mundos diferentes, había escrito ella. Pero eso no tenía sentido, porque cuando estaban juntos, esas diferencias habían desaparecido completamente. Le había dado espacio como ella pidió, pero cada día que pasaba sin escuchar su voz era una tortura. Se descubría mirando su teléfono constantemente, escribiendo mensajes que luego borraba sin enviar. No podía concentrarse en las reuniones de negocios, firmaba documentos sin leerlos realmente, cancelaba compromisos sociales. Sus asistentes lo miraban preocupados, nunca lo habían visto tan distraído. Intentó ir a la cafetería donde se conocieron, pero el lugar solo le traía recuerdos dolorosos de lo que pudo ser y nunca fue. Su chofer le había dicho que la había dejado en la colonia Doctores aquella noche, y Mateo había memorizado la dirección, aunque sabía que no debía usarla. El domingo por la tarde Mateo manejaba sin rumbo fijo por la ciudad cuando se descubrió en las calles de la colonia Doctores. No era coincidencia, su subconsciente lo había llevado ahí deliberadamente. Pasó frente a mercados pequeños, taquerías familiares, tiendas de abarrotes con letreros pintados a mano. Este era el mundo de Sofía, tan diferente de las zonas exclusivas donde él vivía. Aminoró la velocidad cuando vio el supermercado donde ella trabajaba, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas, y entonces la vio. Sofía salía del establecimiento con su uniforme verde, su bolsa de tela colgando del hombro, caminando con la cabeza gacha y los hombros caídos. Se veía cansada, más cansada que aquella noche en la cafetería, como si hubiera perdido algo más que solo sueño. Mateo detuvo el auto a media cuadra,
observándola caminar por la acera con pasos lentos. Algo en su postura le dolió en el alma, una tristeza que no podía ignorar. Sofía caminaba pensando en llegar a casa, calentar las sobras de la comida para Diego y tal vez acostarse temprano. No esperaba escuchar pasos apresurados detrás de ella, ni una voz familiar que la llamaba por su nombre. Se congeló en medio de la acera, su cuerpo entero tensándose al reconocer esa voz que había tratado de borrar de su memoria. Se volvió lentamente y ahí estaba Mateo, a pocos metros de distancia, viéndose extrañamente fuera de lugar en su ropa elegante entre los edificios viejos y las calles agrietadas. Llevaba una camisa gris y pantalones oscuros que probablemente costaban más que 3 meses de su renta. Sus ojos verdes la miraban con una mezcla de desesperación y determinación que hizo que algo se retorciera dolorosamente en el pecho de Sofía. Ella levantó una mano como para detenerlo antes de que se acercara más. «Te pedí que no me buscaras», dijo Sofía con voz temblorosa, tratando de sonar firme pero fallando miserablemente. «No tenemos nada más que hablar». «Yo creo que tenemos mucho que hablar», respondió Mateo, dando un paso cauteloso hacia ella. «Algo cambió entre esa noche y tu mensaje. Necesito saber qué fue. ¿Dije algo malo? ¿Hice algo que te lastimó? Porque si es así, Sofía, dime para poder disculparme y arreglarlo». La sinceridad en su voz casi quiebra la resolución de Sofía. Casi la hace olvidar la traición que sentía. Pero entonces recordó el artículo, las fotos de sus cafeterías de lujo, el imperio que él manejaba mientras ella contaba centavos. Apretó su bolsa contra su pecho como escudo y lo miró directamente a los ojos, permitiendo que todo su dolor se convirtiera en palabras cortantes como vidrio. Le preguntó por qué nunca le dijo que era dueño de esa cafetería. ¿Por qué la dejó hablar sobre sus problemas económicos, sabiendo que él podía comprar y vender su vida entera 1000 veces? Mateo palideció al entender que ella había descubierto su identidad, y en esa palidez, Sofía encontró la confirmación de sus peores sospechas. Él sabía que su silencio era una mentira, y había elegido mantenerla de todos modos. Si te está gustando esta historia, no te olvides de darle like a este video y comenta, «Dios es fiel». «Sofía, espera, no es lo que piensas», comenzó Mateo con voz urgente. «No te dije quién era porque no quería que eso se interpusiera entre nosotros. Quería que me conocieras como Mateo, solo Mateo, no como el heredero de una fortuna o el dueño de empresas. Cada vez que le digo a alguien mi apellido completo, cambian, me tratan diferente. Me ven como una oportunidad o como alguien inalcanzable. Contigo fue la primera vez que alguien me vio como persona». «Pero me mentiste», replicó Sofía con lágrimas amenazando con escapar. «Por omisión, por silencio, pero me mentiste igual. Me dejaste sentir que éramos iguales cuando sabías perfectamente que no lo somos. Yo te conté mis luchas, mis miedos, mis sueños pequeños, mientras tú guardabas secretos del tamaño de rascacielos. ¿Tienes idea de lo tonta que me siento? ¿De lo humillante que es saber que probablemente sentías lástima por mí? Nunca fue lástima», insistió Mateo con voz quebrada, acortando la distancia entre ellos. «Fue admiración, fue respeto, fue algo que no había sentido en años, Sofía. Esa noche en la cafetería, cuando te defendí, no lo hice porque fuera el dueño del lugar. Lo hice porque vi una injusticia y no pude quedarme callado. Y después, cuando hablamos, descubrí a alguien extraordinario, alguien que me hacía querer ser mejor». Las palabras flotaban en el aire entre ellos, cargadas de emoción cruda. Sofía quería creerle. Cada fibra de su ser gritaba que le creyera. Pero el miedo era más fuerte que el deseo. El miedo a ser lastimada, a ser vista como proyecto de caridad, a enamorarse de alguien cuyo mundo nunca podría ser el suyo. Negó con la cabeza lentamente, lágrimas finalmente rodando por sus mejillas mientras daba un paso atrás. Le dijo que él vivía en penthouses mientras ella compartía un departamento pequeño con su hermano, que él tomaba decisiones millonarias mientras ella decidía entre comprar pollo o frijoles para la cena, que eran de planetas diferentes y que ella no podía, no quería, ser su buena acción del año.
Y con esas palabras, dio media vuelta y caminó hacia su edificio sin mirar atrás, aunque cada paso le dolía como caminar sobre vidrios rotos. Mateo se quedó parado en esa acera mientras Sofía desaparecía en su edificio, sintiendo como si le hubieran arrancado algo vital del pecho. Por primera vez en su vida, el dinero y el poder no significaban nada. No podía comprar lo que realmente quería. No podía firmar un cheque para solucionar este problema. Regresó a su auto, pero no arrancó. Solo se quedó ahí sentado con las manos en el volante, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Ella tenía razón en sentirse traicionada, lo entendía. Debió haber sido honesto desde el principio sobre quién era, pero también sabía que si lo hubiera hecho, ella nunca lo habría visto como lo vio esa noche en la cafetería. El dinero siempre cambiaba las cosas, siempre creaba barreras invisibles que eran imposibles de cruzar. Había pasado toda su vida rodeado de personas que lo veían como una chequera ambulante. Y con Sofía había sido diferente. Con ella había sido real. Los días siguientes fueron los más largos de la vida de Mateo. Intentó concentrarse en el trabajo, pero era inútil. Canceló viajes de negocios importantes, delegó responsabilidades que normalmente manejaba personalmente. Sus socios lo miraban confundidos. Su asistente personal sugirió discretamente que tal vez necesitaba unas vacaciones. Pero Mateo sabía que ningún viaje exótico lo ayudaría. El problema no era estrés laboral, era un vacío en su pecho que crecía cada día. Pensaba constantemente en Sofía, en sus palabras sobre mundos diferentes, en cómo había caminado alejándose de él con esa dignidad que la caracterizaba incluso en medio del dolor. Recordaba cada detalle de su conversación en la cafetería, cada sonrisa tímida, cada momento en que sus ojos se habían iluminado al hablar de Diego o sus sueños. Había conocido cientos de mujeres en su vida, modelos, actrices, herederas, empresarias exitosas, pero ninguna lo había hecho sentir lo que Sofía despertaba en él. Una noche, mientras revisaba documentos financieros que no procesaba realmente, Mateo se descubrió mirando la foto del artículo que probablemente Sofía había visto. Ahí estaba él, posando frente al edificio corporativo con esa máscara de éxito y poder que usaba para el mundo. Era la imagen que vendía a inversionistas y medios, pero no era quien él era realmente, o al menos no era quien quería ser. Su madre le había enseñado que el verdadero valor de una persona no estaba en su cuenta bancaria, sino en su corazón, en cómo trataba a los demás, en qué hacía con los recursos que tenía. Ella habría amado a Sofía, pensó Mateo con una punzada de dolor. Habría visto en ella esa fuerza auténtica que él valoraba. Y su madre nunca lo habría perdonado si dejaba ir a alguien especial solo porque las cosas se habían complicado. Al día siguiente, Mateo llegó al supermercado donde Sofía trabajaba justo cuando su turno estaba por terminar. Esta vez no se quedó en el auto. Caminó directamente hacia la entrada con determinación en cada paso. La encontró reponiendo productos en un pasillo, su uniforme impecable a pesar de las horas de trabajo, su cabello recogido en esa cola alta que ya le era familiar. Cuando ella lo vio, su rostro pasó por varias emociones: sorpresa, enojo, dolor y algo más que Mateo no supo identificar. Sofía miró alrededor nerviosa, consciente de que sus compañeros empezaban a notar al hombre elegante que claramente no encajaba entre los clientes habituales. Le pidió a Mateo en voz baja que se fuera, que estaba trabajando y no podían tener esa conversación ahí. Pero Mateo negó con la cabeza, su mandíbula tensa con determinación. «Entonces dime cuándo y dónde podemos hablar», dijo Mateo con voz suave pero firme. «Porque no me voy a rendir, Sofía, no sin que me escuches de verdad». Sofía sintió todas las miradas de sus compañeros clavadas en ella, los murmullos comenzando a llenar el pasillo de productos enlatados. La vergüenza la invadía, pero también una chispa de algo que se sentía peligrosamente parecido a la esperanza. Miró a Mateo a los ojos y vio algo ahí que no había visto antes: vulnerabilidad pura. Este hombre poderoso que probablemente nunca había tenido que rogar por nada en su vida, estaba ahí, en su lugar de trabajo, arriesgándose a la humillación pública solo para hablar con ella. Suspiró derrotada
y le dijo que su turno terminaba en 20 minutos. Mateo asintió y le dijo que la esperaría afuera, sin presionarla, solo pidiendo una oportunidad de explicarse. Cuando se alejó, Sofía tuvo que apoyarse contra el estante para no caerse. Lupita apareció inmediatamente a su lado con ojos enormes y una sonrisa cómplice. «Ese es él, ¿verdad? El millonario», susurró Lupita con emoción apenas contenida. «Ay, mija, ese hombre está enamorado. Ningún hombre viene a un supermercado en la Doctores vestido así solo por educación. Tienes que escucharlo». Sofía quiso discutir, pero las palabras murieron en su garganta. Terminó su turno en piloto automático. Guardó sus cosas con manos temblorosas y salió encontrando a Mateo exactamente donde dijo que estaría. Él se enderezó al verla, y por un momento ninguno de los dos habló. Finalmente, Mateo respiró profundo, como si estuviera a punto de dar el discurso más importante de su vida. Le dijo que tenía razón en estar molesta, que debió haber sido honesto desde el principio. Pero le explicó que había pasado toda su vida siendo el apellido Delgado antes que Mateo, siendo una fortuna antes que una persona. Le contó sobre mujeres que fingían amor para acceder a su dinero, sobre amigos que en realidad eran empleados bien pagados, sobre una vida de lujo que era profundamente solitaria. Con Sofía, por primera vez, había sido solo un hombre conversando con una mujer extraordinaria. «Cuando te defendí esa noche, no lo hice como dueño de la cafetería», continuó Mateo con voz cargada de emoción. «Lo hice como un hombre que vio a otra persona siendo tratada injustamente. Y cuando hablamos, cuando me contaste sobre tu vida, sobre Diego, sobre tus sueños, no sentí lástima. Sentí admiración profunda por alguien que es más fuerte que cualquier empresario que he conocido. Tú construyes imperios con centavos mientras otros desperdician millones. Tú sacrificas todo por tu hermano mientras otros ni siquiera hablan con sus familias. Tú eres real, Sofía, en un mundo lleno de máscaras». Las palabras golpeaban a Sofía como olas contra un acantilado, erosionando lentamente las defensas que había construido. Quería interrumpirlo, decirle que era fácil admirarla desde su posición de privilegio, pero algo en sus ojos verdes la detenía. Había dolor real ahí, vulnerabilidad que no podía fingirse. Mateo dio un paso más cerca, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca para que ella sintiera el calor de su presencia. Le confesó que los últimos días habían sido un infierno, que no había podido dormir pensando en ella, en cómo había arruinado algo hermoso por no ser honesto desde el principio. Le dijo que entendía si no podía perdonarlo, pero que necesitaba que supiera que lo que sentía era real, que ella no era su proyecto de caridad, era la persona que lo hacía querer levantarse cada mañana y ser digno de su fuerza y su bondad. «Sofía, tú me haces querer ser un hombre mejor», dijo Mateo con voz quebrada, sus ojos brillando con lágrimas que se negaba a derramar. «No por lo que tienes o no tienes, sino por quién eres, por cómo amas a tu hermano, por cómo luchas cada día, por cómo encuentras belleza en cosas simples. Me mostraste que había olvidado cómo vivir de verdad, cómo conectar con otro ser humano sin máscaras ni pretensiones. Y sí, tal vez venimos de mundos diferentes, pero cuando estamos juntos eso no importa. Lo único que importa es esto, lo que sentimos, lo que podemos construir si nos das una oportunidad». Sofía sintió sus defensas desmoronándose como castillos de arena bajo la marea. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas mientras procesaba cada palabra. Quería aferrarse a su enojo, a su sensación de traición, pero la sinceridad en la voz de Mateo era imposible de ignorar. Por primera vez desde que descubrió su identidad, permitió que otra interpretación de los eventos tomara forma en su mente. Tal vez él no había mentido por malicia, sino por miedo. Tal vez su silencio no era manipulación, sino protección de algo frágil y nuevo. Miró a ese hombre poderoso parado frente a ella, vulnerable y honesto, arriesgando su orgullo por una oportunidad de estar con ella. Y en ese momento, Sofía tomó una decisión que cambiaría todo. Dio un paso hacia él, cerrando la distancia que los separaba, y habló con voz temblorosa pero firme. Le dijo que tenía miedo, que nunca había estado en un terreno tan incierto, pero que tal vez
solo tal vez, valía la pena arriesgarse si ambos prometían ser completamente honestos de ahora en adelante. Las semanas siguientes fueron un proceso lento de reconstrucción. Mateo y Sofía acordaron empezar de nuevo, pero esta vez con total honestidad entre ellos. Se veían 2 o 3 veces por semana, siempre en lugares sencillos que Sofía elegía: taquerías de barrio, puestos de elotes, parques públicos donde la gente común pasaba sus tardes. Mateo descubrió un México que nunca había experimentado realmente, a pesar de haber nacido ahí. Probó tacos de carnitas en puestos callejeros que servían la mejor comida que había probado en años, mejores que cualquier restaurante de 5 estrellas. Caminó por mercados donde los vendedores gritaban sus precios y las señoras regateaban con habilidad experta. Vio cómo Sofía saludaba a vecinos por su nombre, cómo compartía sonrisas genuinas con extraños, cómo su presencia iluminaba espacios humildes. En ese mundo, el dinero de Mateo no significaba nada, y eso lo liberaba de maneras que nunca imaginó posibles. Sofía, por su parte, aprendía sobre el Mateo real más allá del apellido y la fortuna. Descubrió que donaba silenciosamente a organizaciones que ayudaban a familias necesitadas, que visitaba orfanatos, sin cámaras ni publicidad. Le contó sobre la presión de mantener un imperio que no había elegido construir, sobre noches sin dormir, preocupado por las miles de familias que dependían de las empresas para su sustento. Sofía comenzó a entender que la riqueza no significaba ausencia de problemas, solo problemas diferentes. Una tarde, mientras compartían raspados de limón en una banca del parque, Mateo le confesó algo que nunca le había dicho a nadie. Le habló sobre cómo su padre había sido duro y distante, enfocado solo en los negocios, y cómo eso lo había hecho prometerse ser diferente. Su madre había sido su ancla de humanidad, enseñándole que el dinero era una herramienta, no un fin en sí mismo. La verdadera prueba llegó cuando Mateo conoció a Diego. Sofía había esperado el momento correcto, asegurándose de que esto era real antes de involucrar a su hermano. Una tarde de sábado, Mateo llegó al pequeño departamento en la colonia Doctores, con una mezcla de nerviosismo y emoción. Diego lo recibió con la desconfianza natural de un niño que había aprendido a proteger a su hermana. El departamento era exactamente como Sofía lo había descrito. 2 cuartos modestos, con paredes que necesitaban pintura y muebles viejos pero impecablemente limpios. Las paredes estaban cubiertas de dibujos arquitectónicos de Diego, estructuras imaginarias que mostraban un talento innegable. Mateo se acercó a examinarlos con genuino interés, haciendo preguntas técnicas que sorprendieron al niño. Durante las siguientes horas jugaron videojuegos en la consola antigua que Diego había recibido de segunda mano. Comieron quesadillas que Sofía preparó en la cocina diminuta. Lo que conquistó a Diego no fueron las promesas ni los regalos, sino cómo Mateo trataba a su hermana. El niño observaba cada interacción con ojos agudos, notando cómo Mateo escuchaba cuando Sofía hablaba, cómo sus ojos se iluminaban al verla sonreír, cómo la ayudaba a recoger la mesa sin que ella pidiera. Notó cómo Mateo no intentaba impresionarlo con historias de su riqueza, sino que le preguntaba sobre sus sueños, sobre sus edificios imaginarios, sobre qué lo inspiraba. Cuando Mateo se fue esa noche, Diego abrazó a su hermana y le susurró que le agradaba ese hombre, que parecía bueno de verdad. Sofía sintió lágrimas de alivio porque la opinión de Diego importaba más que cualquier otra cosa en el mundo. Si su hermano aprobaba a Mateo, entonces tal vez, solo tal vez, esto podría funcionar. Conforme pasaban las semanas, la relación se profundizaba naturalmente. Mateo comenzó a involucrar a Sofía en partes de su vida que había mantenido separadas. La llevó a su departamento, un penthouse elegante pero sorprendentemente cálido, lleno de fotos de su madre y recuerdos de viajes. Le mostró el álbum de fotos de su infancia, compartiéndole historias que lo humanizaban más allá de la imagen pública. Sofía conoció a su asistente personal, una mujer mayor llamada Elena, que había trabajado con su madre y que la recibió con abrazos y aprobación inmediata. Una noche, mientras cenaban en la terraza del penthouse mirando las luces de la ciudad, Mateo tomó la mano de Sofía entre las suyas.
Le dijo que en los últimos meses había sido más feliz que en los últimos años, que ella le había devuelto algo que creía perdido para siempre: la capacidad de conectar genuinamente con otro ser humano. Y Sofía, mirando esos ojos verdes que ya no escondían secretos, supo que se había enamorado profundamente de ese hombre imperfecto, pero sincero, que la hacía creer en segundas oportunidades. 3 meses después de su reconciliación, la vida de Sofía había cambiado de maneras que nunca imaginó posibles, no en el sentido material, aunque Mateo constantemente intentaba ayudar de formas discretas que ella a veces aceptaba y otras rechazaba con terquedad amorosa. El cambio real estaba en cómo se sentía consigo misma, en la confianza renovada que brillaba en sus ojos cafés. Mateo la apoyó cuando decidió aumentar su carga de materias en la universidad, ayudándola a estudiar en las noches y celebrando cada examen aprobado como si fuera un logro monumental. Nunca intentó resolver sus problemas con dinero, respetando su necesidad de ganarse las cosas por sí misma. Pero estaba ahí, una presencia constante y reconfortante, animándola cuando dudaba y celebrando cuando triunfaba. Diego también floreció bajo esta nueva dinámica, encontrando en Mateo una figura masculina positiva que le faltaba desde la muerte de su padre. Una tarde, Mateo llegó al departamento con una propuesta inusual. Le pidió a Sofía que lo acompañara a una reunión de negocios, no como acompañante decorativo, sino como consultora. Explicó que estaba considerando abrir una nueva línea de tiendas accesibles para familias trabajadoras y necesitaba la perspectiva de alguien que realmente entendiera ese mercado. Sofía aceptó nerviosa, sintiéndose fuera de lugar en la sala de juntas elegante, rodeada de ejecutivos en trajes caros. Pero cuando comenzó a hablar sobre lo que las familias como la suya necesitaban, sobre precios justos y calidad accesible, sobre respeto y dignidad en el servicio al cliente, todos escucharon con atención genuina. Sus ideas eran prácticas, basadas en experiencia real, y los ejecutivos tomaban notas rápidamente. Mateo la miraba con orgullo evidente y Sofía sintió algo expandirse en su pecho, la realización de que su perspectiva tenía valor más allá de su círculo inmediato. El momento definitorio llegó una noche cuando Sofía tuvo una emergencia con Diego. El niño había caído durante un partido de fútbol en la escuela y necesitaba ir al hospital para revisar una posible fractura. Sofía llamó a Mateo desde el taxi, su voz temblorosa con preocupación maternal. Él dejó una cena de negocios importante sin pensarlo 2 veces y llegó al hospital público en tiempo récord. Encontró a Sofía en la sala de espera, pálida y asustada, tratando de ser fuerte para Diego, que lloraba de dolor. Mateo no intentó usar su dinero para conseguir atención especial o trasladarlos a una clínica privada. Simplemente se sentó junto a ellos, sostuvo la mano de Sofía y le contó historias tontas a Diego para distraerlo del dolor. Esperaron 3 horas como cualquier otra familia, y cuando finalmente el doctor confirmó que solo era un esguince, Mateo cargó a Diego hasta el auto con cuidado infinito. Esa noche, después de acostar a Diego con su tobillo vendado, Sofía se derrumbó en los brazos de Mateo. Toda la tensión acumulada salió en lágrimas silenciosas mientras él la sostenía firmemente. Le susurró que había tenido tanto miedo, que Diego era todo lo que tenía, que no sabía qué haría si algo grave le pasara. Mateo la dejó llorar sin intentar arreglar nada con palabras vacías, solo ofreciendo su presencia sólida y reconfortante. Cuando ella finalmente se calmó, él le dijo algo que quedó grabado en su corazón para siempre. Le dijo que ya no estaba sola, que ahora Diego tenía a 2 personas cuidándolo, que ella podía compartir ese peso porque él no iba a ningún lado. No eran palabras románticas elaboradas, eran una promesa simple y profunda. Y Sofía supo que ese amor era real porque había sido probado no en cenas elegantes o regalos costosos, sino en salas de espera de hospitales públicos y noches de preocupación compartida. Los meses siguientes consolidaron lo que ambos ya sabían en sus corazones. Mateo se convirtió en parte integral de la pequeña familia, asistiendo a los partidos de fútbol de Diego,
ayudando con tareas de matemáticas, compartiendo cenas sencillas en el departamento modesto que ahora se sentía como hogar. Sofía conoció más del mundo de Mateo, asistiendo a eventos sociales donde aprendió que la elegancia no estaba en la ropa cara, sino en cómo tratabas a los demás. Enfrentaron miradas curiosas y comentarios sutiles sobre sus diferencias, pero juntos eran un frente unido. Mateo implementó varias de las ideas de Sofía en sus negocios, dándole crédito público y ofreciéndole una posición como asesora que ella aceptó con condiciones. Mantendría su trabajo en el supermercado hasta terminar la universidad, porque ese era su camino y quería recorrerlo completo. Él respetó eso, admirando su determinación inquebrantable. Una tarde, mientras caminaban por el parque donde solían encontrarse, Mateo se detuvo bajo un árbol de jacarandas en flor. Tomó las manos de Sofía entre las suyas y le dijo que ella había transformado su vida de maneras que nunca podría agradecer suficiente, que había entrado a su mundo como una tormenta necesaria, sacudiendo los cimientos de su existencia vacía y mostrándole lo que realmente importaba: amor genuino, conexiones reales y la valentía de ser vulnerable con otra persona. 6 meses después de aquella noche que cambió sus vidas, Mateo le pidió a Sofía que lo acompañara a cenar un viernes por la noche. Ella aceptó con una sonrisa, acostumbrada ya a sus invitaciones espontáneas. Diego pasaría la noche en casa de un amigo de la escuela, así que tenían toda la velada libre. Sofía se arregló con un vestido sencillo color vino que Mateo le había regalado semanas atrás, dejando su cabello castaño suelto en ondas suaves. Cuando Mateo llegó a buscarla, sus ojos verdes brillaron con admiración y algo más que ella no supo descifrar. Había nerviosismo en sus movimientos, una energía contenida que despertó su curiosidad. Le preguntó hacia dónde iban, pero él solo sonrió misteriosamente, diciéndole que fuera una sorpresa. El auto avanzó por calles familiares hasta que Sofía reconoció la zona. Su corazón comenzó a latir más rápido cuando vio el letrero dorado de la cafetería. «Mateo, ¿qué estamos haciendo aquí?», preguntó Sofía con voz temblorosa, recuerdos de aquella noche de humillación regresando como olas. Él estacionó el auto y se volvió hacia ella, tomando sus manos entre las suyas con ternura. Le explicó que quería reescribir ese recuerdo doloroso, convertir el lugar de su peor momento en el escenario de algo hermoso. Le dijo que ella merecía entrar a ese espacio con la cabeza en alto, no como alguien que había sido rechazada, sino como la mujer extraordinaria que era. Sofía sintió lágrimas picando en sus ojos, conmovida por el gesto. Entendió entonces que esto no era solo una cena, era un acto de sanación, de cerrar círculos, de demostrar cuánto habían crecido juntos. Respiró profundo, asintió y salió del auto con Mateo a su lado. Caminaron hacia la entrada de cristal tomados de la mano, y esta vez Sofía no sentía vergüenza ni miedo, solo una paz profunda que venía de saberse amada y valorada. Cuando empujaron la puerta, la cafetería estaba casi vacía. Era temprano todavía, y solo había 2 o 3 mesas ocupadas. Sofía reconoció el aroma a café que la había recibido aquella noche hace meses, pero ahora olía a posibilidades nuevas en lugar de rechazo. Caminaron hacia la mesa del rincón, la misma donde se habían sentado la primera vez, como si hubieran reservado ese espacio sagrado en sus corazones. Un mesero diferente se acercó con sonrisas profesionales, sin reconocerla, sin juzgarla. Mateo pidió 2 chocolates calientes, los mejores que tuvieran, exactamente como aquella primera noche. Mientras esperaban, Sofía miró alrededor con ojos nuevos. Ya no veía un lugar que la había excluido. Veía el escenario donde su vida había cambiado para siempre, donde un extraño se había convertido en el amor de su vida, defendiendo su dignidad cuando nadie más lo hizo. ¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo esto?, dijo Mateo con voz suave, sus dedos entrelazados con los de Sofía sobre la mesa. Que aquella noche vine buscando el recuerdo de mi madre en un chocolate caliente, y en cambio encontré mi futuro contigo. Sofía sonrió con lágrimas rodando libremente por sus mejillas, lágrimas de felicidad pura que no intentó ocultar.
Le dijo que ella también había encontrado más de lo que buscaba aquella noche. Había entrado solo queriendo un momento de paz después de un día difícil y había salido con la esperanza renovada de que existían personas buenas en el mundo. Mateo se había convertido en su ancla, su apoyo, su compañero en esta vida complicada pero hermosa. Hablaron sobre todo lo que habían vivido juntos en esos meses, las risas compartidas, los desafíos enfrentados, las pequeñas victorias celebradas. Recordaron la primera vez que Diego llamó a Mateo por su nombre sin desconfianza, la expresión de orgullo en el rostro de Sofía cuando presentó su proyecto final en la universidad, las noches cocinando juntos en la cocina diminuta del departamento. Habían construido algo real y sólido sobre cimientos de honestidad y respeto mutuo, demostrando que el amor verdadero no conoce barreras de clase ni circunstancias. Los chocolates calientes llegaron humeantes y perfectos, exactamente como los recordaban. Brindaron en silencio, sus miradas diciendo más que 1000 palabras. Sofía tomó un sorbo y cerró los ojos, saboreando no solo el chocolate dulce, sino todo lo que representaba ese momento. Cuando los abrió, Mateo la observaba con una intensidad que hizo que su corazón se detuviera. Él se puso de pie lentamente, rodeó la mesa y se arrodilló junto a su silla. Del bolsillo de su saco sacó una cajita de terciopelo que abrió con manos temblorosas. Dentro brillaba un anillo sencillo pero hermoso, un diamante modesto engarzado en oro blanco. No era ostentoso ni excesivo, era perfecto para ella. Sofía llevó una mano a su boca mientras las lágrimas caían sin control. Mateo le dijo que quería pasar el resto de su vida a su lado, aprendiendo de su fuerza, amando a Diego como un hermano, construyendo un futuro juntos. Le preguntó si lo haría el hombre más feliz del mundo aceptando ser su esposa. Y Sofía, con el corazón desbordado de amor y gratitud hacia Dios por este regalo inesperado, dijo que sí con voz clara y firme que resonó en el espacio donde todo había comenzado. El anillo brillaba en el dedo de Sofía, mientras Mateo la ayudaba a ponerse de pie, envolviéndola en un abrazo que la hizo sentir completamente segura y amada. Las pocas personas en la cafetería aplaudieron espontáneamente, conmovidas por la escena que acababan de presenciar. El mesero llegó con una botella de sidra espumosa, cortesía de la casa, con lágrimas en sus propios ojos. Sofía reía y lloraba al mismo tiempo, abrumada por la felicidad que no creía posible solo meses atrás. Mateo la besó suavemente, sellando la promesa que acababan de hacerse mutuamente. Cuando finalmente se separaron, se sentaron nuevamente en su mesa, ahora como pareja comprometida, mirándose con asombro ante cómo el destino había tejido sus caminos de maneras tan inesperadas. Sofía pensó en aquella noche oscura cuando entró cansada y derrotada, nunca imaginando que su vida estaba a punto de transformarse completamente. «Hay algo más», dijo Mateo con una sonrisa traviesa que Sofía había aprendido a reconocer. «Tengo una sorpresa adicional para ti, Diego». Sacó su teléfono y le mostró unos documentos. Sofía leyó confundida al principio, luego con creciente emoción. Mateo había inscrito a Diego en una escuela especializada en arquitectura y diseño para jóvenes talentosos, con beca completa que cubría materiales, viajes de estudio y todo lo necesario. No era caridad, explicó Mateo rápidamente ante la mirada de Sofía. Era una inversión en un talento real que merecía ser nutrido. Diego había aplicado con su portafolio de dibujos, había pasado las pruebas por mérito propio y Mateo solo se había asegurado de que la beca estuviera disponible. Sofía no pudo contener el llanto de alegría pensando en la cara que pondría su hermano cuando supiera la noticia. Todo por lo que había luchado y sacrificado estaba dando frutos más allá de sus sueños más salvajes. Terminaron sus chocolates calientes entre risas y planes para el futuro. Hablaron sobre una boda sencilla, sobre cómo combinarían sus vidas respetando la independencia que Sofía necesitaba mantener. Mateo prometió apoyarla hasta que terminara su carrera y Sofía prometió ayudarlo a mantener sus negocios conectados con la realidad de las personas comunes. Serían socios en todo sentido de la palabra, complementándose mutuamente.
Cuando finalmente se prepararon para irse, Sofía miró una última vez alrededor de la cafetería. Los empleados que la habían humillado ya no trabajaban ahí. Mateo se había asegurado de eso semanas después de conocerla. No por venganza, sino porque ese tipo de trato no tenía lugar en sus establecimientos. La cafetería ahora tenía personal capacitado en respeto y dignidad para todos los clientes, sin importar su apariencia. Caminaron hacia la salida tomados de la mano, y Sofía se detuvo un momento en el umbral. Miró hacia atrás, hacia la mesa donde su vida había cambiado, hacia el espacio que guardaba ahora dos recuerdos completamente opuestos. El primero de dolor y humillación, el segundo de amor y promesa de futuro. Ambos eran parte de su historia, ambos la habían moldeado en la mujer que era hoy. No lamentaba haber pasado por ese momento difícil, porque sin él nunca habría conocido a Mateo, nunca habría descubierto su propia fuerza, nunca habría aprendido que las bendiciones más grandes a veces vienen disfrazadas de pruebas difíciles. Respiró profundo, apretó la mano de Mateo y cruzó esa puerta de cristal con la cabeza en alto y una sonrisa radiante. Afuera, la ciudad brillaba con luces nocturnas que parecían celebrar junto con ellos. El auto los llevó de regreso a casa, pero esta vez casa tenía un significado más amplio. Ya no era solo el departamento en la colonia Doctores, era donde estuvieran juntos. Mateo y Sofía habían decidido mantener el departamento porque Diego se sentía seguro ahí, pero también pasarían tiempo en el penthouse creando nuevos recuerdos. Cuando llegaron y le dieron la noticia a Diego sobre la escuela, el niño saltó de alegría abrazando a ambos con fuerza. Esa noche, los tres se sentaron en la pequeña sala a planear el futuro con emoción burbujeante. Sofía miró a Mateo jugando videojuegos con Diego, riendo como niños, y su corazón se desbordó de gratitud. Dios había convertido su valle de lágrimas en jardín de bendiciones. Había tomado su momento más oscuro y lo había transformado en el principio de algo hermoso. La vida finalmente le devolvía el respeto, el amor y la dignidad que siempre había ofrecido al mundo, sin esperar nada a cambio. Y mientras el anillo brillaba en su dedo bajo la luz cálida de su hogar, Sofía supo que las mejores historias no son aquellas donde todo es fácil, sino aquellas donde el amor verdadero triunfa sobre todas las adversidades. Porque cuando Dios cierra una puerta, no solo abre una ventana, abre un universo entero de posibilidades para quienes confían en su plan perfecto. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal para más historias que inspiran. Recuerda siempre que Dios ve tu esfuerzo, tus sacrificios silenciosos, tus noches de lágrimas. Él está preparando algo mejor de lo que puedes imaginar. Como dice en Jeremías 29, verso 11, «Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza». No importa cuán oscura sea tu noche, la luz de Dios siempre encuentra la manera de brillar. Mantén tu corazón abierto, trata a todos con dignidad y confía en que las bendiciones llegarán en el momento perfecto. Que Dios bendiga tu vida abundantemente y te recuerde cada día que eres valioso, amado y destinado para grandes cosas. Hasta la próxima historia.